Hola a todos y bienvenidos al canal de Trading Simple. Hoy aprenderás cómo usar las medias móviles correctamente, una de las herramientas esenciales del análisis técnico. ¿Qué es una media móvil? Es un indicador que suaviza el movimiento del precio para ayudarte a ver la tendencia con más claridad. En vez de mirar el precio diario, la media móvil toma un conjunto de datos, por ejemplo, los últimos 20 días, y calcula un promedio. Así, elimina ruido y te permite identificar si el mercado va al alza, a la baja o está lateral. Ahora, hablemos de los dos tipos principales. Primero, la SMA, o media móvil simple. Es un promedio clásico. Suma los precios de un periodo y los divide entre ese número. Es más lenta y más estable, muy útil en marcos de tiempo altos y para identificar tendencias a largo plazo. Por otro lado, tenemos la EMA, la media móvil exponencial. La EMA da más importancia a los precios recientes, lo que la hace más rápida y sensible a cambios del mercado. Por eso, muchos traders la usan para señales de entrada y salida. Entonces, ¿cómo las interpretamos? Es bastante sencillo. Para ver la tendencia general, si el precio está por encima de una media móvil importante, la tendencia suele ser alcista. Si está por debajo, la tendencia es bajista. También existen los cruces de medias. Cuando una media rápida, por ejemplo, una EMA 50, cruza hacia arriba de una media lenta, como una SMA 200, se conoce como Golden Cross y puede indicar el inicio de una tendencia alcista. El cruce opuesto se llama Death Cross y puede señalar una tendencia bajista. Finalmente, las medias móviles pueden actuar como soporte y resistencia dinámicos. En tendencias fuertes, el precio tiende a rebotar en medias importantes como la EMA 20, EMA 50 o la SMA 200. Esto te ayuda a encontrar zonas de entrada con mayor precisión. Pero, ¿cómo las usamos correctamente? Aquí van algunas buenas prácticas. Primero, nunca uses las medias móviles solas. Son útiles, pero no suficientes por sí mismas. Debes combinarlas con la acción del precio, el volumen u otros indicadores para confirmar tus señales. Segundo, elige los periodos adecuados. Los traders suelen usar para corto plazo la EMA 9 o la EMA 20. Para medio plazo, la EMA 50 o la EMA 50. Y, para largo plazo, la SMA 100 o la SMA 200. No hay una configuración mágica, todo depende de tu estilo y del activo que operes. Tercero, ten cuidado con las señales falsas. En mercados laterales, las medias se cruzan constantemente, generando señales equivocadas. Por eso es vital identificar si el mercado tiene tendencia antes de usar los cruces como señal. Y por último, revisa siempre las medias móviles en diferentes temporalidades. Una tendencia puede ser alcista en un gráfico de una hora, pero bajista en el gráfico diario. Siempre revisa al menos 2 temporalidades para evitar entrar en contra del movimiento principal. Veamos un ejemplo práctico. Imagina un gráfico con una EMA 20 y una SMA 50. No observas que el precio rompe por encima de ambas medias. Poco después, la EMA 20 cruza hacia arriba la SMA 50, dándonos una señal alcista. Luego, el precio hace un pequeño retroceso o pullback y rebota justo en la EMA 20, que actúa como soporte. Este conjunto de señales es un ejemplo típico de una tendencia alcista saludable y te daría una buena oportunidad de entrada. En resumen, las medias móviles son herramientas simples, pero increíblemente poderosas. Si sabes cómo usarlas correctamente, pueden ayudarte a identificar tendencias, filtrar el ruido del mercado y mejorar significativamente tus puntos de entrada. Son una pieza fundamental en la caja de herramientas de cualquier trader. Si te gustó el video y aprendiste algo nuevo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenido de valor. Nos vemos en el próximo episodio de Trading Simple.